En el video de hoy, analizamos los 5 ataques de animales más tontos que se han registrado. Desde un adolescente que provocó a un puma salvaje, hasta un hombre que se frotó cebo de pescado en el pecho y caminó en aguas infestadas de tiburones. Pero primero comenzamos en los alrededores de Anchorage, donde un hombre con más confianza que sentido común intentó mediar en una pelea entre 2 osos grizzly con una tapa de basurero. Era el 4 de julio de 2016. Una tranquila mañana de verano en las afueras boscosas de Anchorage. El 67-añero Howard Tiller salió descalzo a su porche trasero para disfrutar del aire pacífico, solo ocasionalmente interrumpido por el canto de los pájaros en los altos abetos. Pero en el borde del bosque, cerca de su cobertizo desgastado, 2 enormes osos grizzly se rodeaban con creciente agresividad, atraídos por el dulce olor de las bolsas de basura sin asegurar. Howard era un maquinista jubilado con un carácter obstinado y una peligrosa sensación de familiaridad con los animales salvajes. Vivía solo en una propiedad de 5 hectáreas sin cercar y trataba a los animales como vecinos, alimentaba a los callejeros y ahuyentaba a los alces con una escoba. Se burlaba de las advertencias sobre osos y rechazaba cualquier tipo de equipo de protección, convencido de que las voces fuertes y los gestos tranquilos funcionaban mejor que el aerosol o las armas de fuego. Esta estupidez cultivada durante décadas acabaría siendo su perdición. Con el tiempo, los vecinos se acostumbraron a ver a Howard ahuyentar a los animales solo con gritos fuertes o objetos domésticos. Su éxito se convirtió en una leyenda local y desde lejos algunos incluso lo veían como una especie de entretenimiento. Muchos creían que tenía un entendimiento especial de los animales salvajes y en algún momento él también lo creyó. En aquella fatídica mañana, cuando los 2 osos grizzly gruñían sobre el montón de basura detrás de su cobertizo, bolsas de basura que Howard había dejado fuera durante la noche, a pesar de repetidas advertencias de las autoridades de vida silvestre, reaccionó como siempre. Un vecino lo observó mientras agarraba la tapa metálica de un cubo de basura y corría por el camino de grava, como si fuera un martes cualquiera. Lo que Howard subestimó fatalmente fue la pura fuerza destructiva de los depredadores, que trataban su jardín como si fuera su propio territorio. Los osos grizzly son uno de los depredadores más temidos de América del Norte. Los machos adultos pueden pesar hasta 360 kilogramos y tienen suficiente fuerza para volcar rocas de varios cientos de kilogramos. Sus enormes patas, equipadas con garras de hasta 10 centímetros de largo, pueden arrancarle la cabeza a un alce de un solo golpe. Cuando se trata de defender fuentes de alimento o sentirse amenazados, los grizzlies se convierten en máquinas de matar, impulsadas por millones de años de programación evolutiva. Su enfoque se mantuvo sin cambios: hacer ruido, mostrar dominancia e intervenir en lo que él consideraba simplemente una pelea territorial. Un vecino del otro lado de su propiedad informó más tarde que había escuchado a Howard gritar en un tono firme y familiar, como si quisiera ahuyentar a perros callejeros. Howard se acercó a los osos que comían hasta unos 4,5 metros, golpeó la tapa como si fuera un platillo y la agitó sobre su cabeza, creyendo que esto parecería amenazante. El oso más joven reaccionó asustado, saltó en pánico al matorral y huyó, pero el macho más grande permaneció firmemente en su lugar, decidido a terminar su comida. Este oso en particular había sido interrumpido mientras comía y mostraba visibles señales de peleas pasadas, que probablemente lo habían vuelto especialmente tenso y excesivamente defensivo. Osos que se acostumbran a la comida humana a menudo pierden cualquier timidez hacia las personas, y en cambio, comienzan a verlas como rivales. Cuando Howard Waiter of Insuging, sin inmutarse por la postura amenazante del oso, el animal tomó una decisión repentina y mortal. Testigos presenciales informaron que el grizzly atacó sin dudarlo y cubrió la distancia en menos de 3 segundos. Howard logró levantar la tapa del basurero en un débil intento de protegerse, pero el oso la atravesó sin esfuerzo. La tapa sonó inútilmente en la grava, mientras todo el peso del oso empujaba a Howard hacia atrás y lo derribaba instantáneamente. El informe de autopsia determinó más tarde que las mandíbulas del oso habían aplastado el muslo de Howard, con los colmillos atravesando su fémur y desgarrando profundamente el tejido muscular. Sus gritos se convirtieron en alaridos cuando las garras le abrieron el pecho y el abdomen. El grizzly, casi 10 veces más pesado que Howard, lo presionó sin esfuerzo contra el suelo y continuó atacando. Los residentes, que fueron atraídos afuera por el ruido,
se quedaron atónitos mientras el oso arrastraba el cuerpo flácido y ensangrentado de Howard hacia el matorral. Un vecino, que observaba los acontecimientos con unos binoculares, llamó al número de emergencia 911. En cuestión de segundos, tanto el hombre como el animal desaparecieron entre los árboles. Solo quedó basura esparcida, plantas aplastadas y rastros de sangre. Cuando las autoridades llegaron 40 minutos después con rifles de dardos tranquilizantes y equipos de localización, el oso ya había desaparecido. El cadáver de Howard fue encontrado en un claro sombreado, a solo unos 35 metros de su veranda, desgarrado con la brutalidad inconfundible de un ataque de grizzly. Un rastro de sangre a través de helechos aplastados y hierba pisoteada marcaba el camino cruel por el que había sido arrastrado. Los investigadores encontraron spray para osos sin usar y un silbato a pocos metros de distancia en su veranda, evidentemente considerados innecesarios. El incidente llevó a nuevos esfuerzos para educar a la población de Alaska sobre los desechos de alimentos y los peligros de la habituación de la vida silvestre. 4 días después, se llevó a cabo una pequeña ceremonia conmemorativa en el centro de cremación de Anchorage, a la que asistieron algunos vecinos cercanos, así como su hermano que había viajado desde Montana para esparcir las cenizas de Howard cerca de la veranda, el lugar que Howard alguna vez consideró seguro. Howard había intentado resolver una pelea con un oso usando la tapa de un cubo de basura. Mientras tanto, un adolescente en el estado de Washington se acercó directamente a un puma salvaje y lo miró fijamente, como si todo fuera solo un juego. Era el 7 de agosto de 2015. El aire con aroma a pino se mantenía quieto sobre el Bosque Nacional de Wenatchee, en el estado de Washington, mientras un grupo de estudiantes de secundaria seguía en fila india un estrecho sendero de cresta. Sus voces resonaban suavemente entre los altos pinos. La mayoría participaba en un retiro de liderazgo de fin de semana, pero el joven de 17 años Owen Carver, bajo su fachada segura de sí mismo, tenía su propia agenda. Owen era el tipo de adolescente que atraía la atención sin tener que pedirla. Con cabello castaño y una sonrisa arrogante, se había labrado la imagen del superviviente del grupo. En su cuenta de redes sociales, publicó docenas de videos en los que demostraba ejercicios de supervivencia y hablaba sobre la dominación de la fauna silvestre. Sus seguidores, principalmente compañeros de clase y amigos, seguían cada una de sus palabras cuando explicaba que los depredadores solo atacan a presas que se comportan con miedo. Para él, la confianza en sí mismo era un sustituto de la precaución, una prueba de que su imprudencia no reconocía lo que realmente significaba el peligro real. Esa tarde, mientras el grupo tomaba un descanso en un claro pintoresco, Owen fue sobrepasado por su energía inquieta. Sus compañeros de clase mencionaron más tarde que le molestaban las constantes advertencias de los cuidadores de permanecer juntos. Probablemente sabía su precaución más como una debilidad que como sabiduría. La batería de su celular estaba casi vacía, pero dijo que quería grabar un último video, sin saber que sería el último. Cuando se dirigieron hacia un saliente rocoso, Owen notó un movimiento. Bajo un saliente rocoso sombreado, parcialmente oculto por sombras y matorrales, lo miraba fijamente un gran felino con inmóviles ojos dorados. El puma era impresionante. Al menos 1 metro con 80 centímetros de la nariz a la cola. Su pelaje color arena se mezclaba perfectamente con las rocas. 2 de los amigos de Owen, Jake y Madison, lo habían seguido, a pesar de las instrucciones de los guías de quedarse en su lugar. Se detuvieron abruptamente al descubrir al felino. Sus rostros perdieron inmediatamente todo el color. El puma no se movió, se agazapó plano en el suelo, la cabeza ligeramente inclinada, la cola revoloteando inquieta. Jake soltó una maldición en voz baja y retrocedió. Owen, por el contrario, sonrió y les dijo que se quedaran. Estaba a punto de ganar un duelo de miradas con un león montañés. Creía que mantener el contacto visual señalaba dominancia y que no retroceder era un signo de control. Pero cualquiera que realmente conozca a los animales salvajes lo habría llamado simplemente estupidez. Lo que Owen tomaba por calma en la postura del puma era en realidad la tensa quietud de un depredador evaluando una posible amenaza. El movimiento de la cola no era un meneo casual. Era una advertencia clara, bien documentada en estudios sobre el comportamiento de los animales salvajes, y a menudo un presagio de un ataque. En la mayoría de los casos, los pumas evitan el contacto con los humanos, pero cuando se sienten acorralados o desafiados, reaccionan de inmediato y sin piedad. Los pumas, también conocidos como cougar o puma, son depredadores de élite silenciosos. Pesan hasta 100 kilogramos, pueden saltar 4,5 metros de largo y 12 metros de alto.
Tienen garras retráctiles de 5 centímetros de largo y una fuerza de mordida de alrededor de 28 bar. Lo más decisivo, sin embargo, los pumas son cazadores de emboscada, cuya táctica está diseñada para matar rápida y silenciosamente. Atacan típicamente el cuello y la columna vertebral para provocar una muerte instantánea. Owen comenzó a avanzar lentamente hacia el animal. Mantuvo la mirada fija en los ojos del puma, con los brazos relajados a los lados, suponiendo que esto transmitiría una calma dominante. Pero con cada paso, se acercaba a un animal salvaje. Pero con cada paso, se acercaba más a un animal salvaje que ya había tomado su decisión. Cuando se acercó a unos 4,5 metros del saliente, el cuerpo del puma se tensó como un resorte comprimido. Según Jake y Madison, el ataque ocurrió más rápido de lo que el grupo pudo siquiera registrarlo. El felino se lanzó hacia adelante con un solo salto violento. Owen logró levantar los brazos y soltar un grito, pero la garra del puma lo golpeó con fuerza brutal en la cara y lo lanzó de espaldas sobre las rocas. El animal cayó directamente sobre él. Sus mandíbulas se cerraron en su cuello en un agarre mortal, perfeccionado por milenios de evolución. El mordisco apuntó a la columna vertebral y las arterias principales para garantizar una muerte rápida y minimizar el riesgo para el puma. Jake y Madison gritaron de susto, incapaces de apartar la vista de su amigo que era arrastrado al matorral. Luego corrieron por el sendero, pidiendo ayuda. Sus voces resonaban con pánico a través del bosque. Pasaron casi 30 minutos hasta que los guardaparques llegaron al lugar, guiados por las indicaciones y gritos de los jóvenes. Cuando llegaron, el puma aún se encontraba cerca. Merodeaba en círculos estrechos alrededor del cuerpo inerte de Owens, con las orejas pegadas, un comportamiento territorial clásico que indicaba que estaba listo para defender lo que consideraba su presa. Owen ya var bemersten angriff gestorben. Los guardaparques se vieron obligados a sacrificar al animal en el lugar, de acuerdo con el protocolo estándar en caso de un ataque mortal confirmado a una persona. El puma era un macho adulto sano, que no había cazado a Owen como presa, sino que lo más probable es que se hubiese asustado por su comportamiento confrontativo. La muerte de Owen tuvo un gran impacto en la comunidad de educación al aire libre y condujo a una revisión de las prácticas de seguridad en el campo. Horas antes del ataque, su última publicación en Instagram mostraba una sonrisa confiada a la cámara, acompañada de una leyenda en la que se jactaba de ser superior a los estudiantes menos experimentados y prometía tomas dramáticas de la caminata de hoy. El funeral tuvo lugar la semana siguiente en una pequeña iglesia en Tacoma. Amigos, compañeros de clase y líderes de grupo conmocionados se reunieron para recordar a un adolescente conocido por su energía, su autoconfianza y su inquebrantable creencia de que estaba preparado para cualquier desafío que la naturaleza le presentara. Owen intentó mirar fijamente a un puma, como si fuera un desafío, y con aún más arrogancia, un hombre en Florida se quitó la camisa y le gritó a un caimán de 3,35 metros, solo para demostrarle algo a su exnovia. Era el 20 de julio de 2022, cuando el aire pesado y sofocante se cernía sobre el céntrico lago Hachinea en Florida. La parrillada en el jardín de la propiedad Henderson, a la orilla del lago, llevaba horas en marcha, pero la combinación de cerveza, viejas rencillas y calor veraniego había convertido la que debería ser una reunión pacífica en algo mucho más explosivo. En el centro de la tormenta que se avecinaba estaba Zach Renner, cuyo rostro estaba enrojecido por el alcohol y la humillación. Zach era un obrero de construcción de 29 años de Kissimmee, conocido en su círculo de amigos por tomar decisiones impulsivas y tener una imagen exagerada de sí mismo. Sus canales de redes sociales mostraban una serie de acrobacias cada vez más arriesgadas. Saltos desde puentes, peleas con pitbulls, incluso atrapar una serpiente de cascabel con las manos desnudas. Criado por un padre soltero trabajador que valoraba la dureza y rara vez intervenía, Zach aprendió temprano que la atención, incluso mediante temeraria imprudencia, significaba una forma propia de reconocimiento. La noche había comenzado agradablemente, con hamburguesas a la parrilla y abundante cerveza entre una docena de amigos en el muelle de los Henderson. Pero con la puesta del sol y la disminución de las inhibiciones, surgieron viejas tensiones. El punto de inflexión llegó cuando la novia de Zach, Jessica, después de 2 años juntos, declaró ante todos los presentes que estaba cansada de sus tonterías infantiles y se fue, dejándolo solo en la orilla.
La humillación fue demasiado para el ego vulnerable de Zack. Sus amigos observaron cómo su rostro pasaba de la vergüenza a la ira y finalmente a una peligrosa determinación. Más temprano en la noche, alguien había mencionado haber visto un gran caimán cerca del embarcadero, pero el comentario fue descartado como probablemente solo un tronco o restos flotantes. Zack gritó ligeramente balbuceando, mientras señalaba el agua oscura, que encontraría al caimán y montaría en él como un vaquero. Dijo que les mostraría a todos cómo se veía un hombre de verdad. Para él, era una acrobacia para reírse y presumir. Para todos los demás, era otra señal de que Zack nunca había entendido dónde termina la confianza y comienza la estupidez. Sus amigos rieron al principio, pensando que solo era fanfarronería de borracho. Pero cuando Zack empezó a quitarse la camisa y a tambalearse hacia la orilla, la risa se convirtió en preocupación. Varios le gritaron que se detuviera, pero Zack ya no era accesible. Impulsado por una mezcla tóxica de alcohol, orgullo herido y el impulso de demostrarse ante personas que ya no le prestaban atención. Pensar antes de actuar nunca había sido su fuerte. Lo que Zack no sabía: los pescadores locales habían informado recientemente sobre un caimán inusualmente grande, un macho que se estimaba en aproximadamente 3,35 metros, que se encontraba precisamente en este tramo del Lake Hachineja. Expertos en vida silvestre sospechaban que el animal había sido empujado hacia la bahía más estrecha debido a peleas territoriales con otros machos durante la temporada de apareamiento. Los caimanes americanos son depredadores ancestrales con instintos que se han agudizado a lo largo de millones de años. Los machos adultos pueden llegar a medir hasta 4,30 metros de largo, pesar más de 450 kilogramos y tener una mordida lo suficientemente fuerte como para aplastar una bola de boliche. Sus 80 dientes afilados como navajas forman un agarre del que apenas hay escape una vez que ha mordido. Mientras Zack seguía adentrándose en el agua, esta le llegaba hasta el pecho y el suave y desigual fondo del lago ralentizaba sus pasos. Golpeaba la superficie y lanzaba provocativos comentarios, sin reconocer en lo más mínimo el peligro. Sus amigos lo observaban en un incómodo silencio. Algunos seguían filmando con la esperanza de que fuera simplemente otro espectáculo tonto. Nadie sospechaba que algo ya se había puesto en movimiento bajo la superficie. El caimán probablemente lo había estado observando desde que Zack había entrado al agua. Escondido en los juncos, a solo 6 metros de distancia, el enorme reptil permanecía completamente inmóvil. Solo sus ojos y fosas nasales sobresalían por encima de la superficie del agua. Para el depredador, los chapoteos y gritos de Zack no eran una amenaza, sino la señal de una presa en apuros. El ataque llegó sin ningún aviso. Un momento, Zack estaba todavía hasta el pecho en el agua turbia, continuando con sus diatribas burlonas en la oscuridad. Al siguiente instante, la superficie explotó cuando casi media tonelada de depredador prehistórico se lanzó hacia adelante con velocidad destructora. Las poderosas mandíbulas del alligator se cerraron con fuerza quebrantahuesos alrededor del torso de Zack. El impacto fue audible más allá de su único grito de pánico. Siguió un llamado giro de la muerte, la técnica típica de un caimán para matar. El enorme reptil se giró rápidamente en el agua y utilizó todo el peso de su cuerpo para desorientar a su presa y causar graves heridas internas. El agua a su alrededor se convirtió en un remolino de espuma y rojo, mientras el cuerpo de Zack era desgarrado por fuerzas a las que ningún ser humano podía resistir. En el muelle estalló el caos. Jessica gritó y se desplomó, mientras otros llamaban el nombre de Zack al agua silenciosa. Uno quiso intervenir, pero se quedó paralizado cuando el caimán salió a la superficie, el cuerpo inerte de Zack todavía entre sus mandíbulas, y luego se sumergió en aguas más profundas. Todo lo que podían hacer era pedir ayuda. Los equipos de rescate llegaron 1 hora después, pero estaba claro para todos que ya no se trataba de un rescate, sino de una recuperación. El lago fue cerrado inmediatamente al público, mientras los expertos en vida silvestre comenzaron la sombría tarea de localizar tanto a la víctima como al cocodrilo responsable. El cocodrilo fue encontrado al día siguiente y sacrificado. El contenido del estómago confirmó lo que todos ya sospechaban. Los restos de Zack, en la medida en que pudieron ser encontrados, fueron entregados a su familia para el entierro. El incidente llegó a las noticias locales, donde algunos medios lo presentaron como otro ejemplo más de la estupidez del hombre de Florida. En los días posteriores al ataque, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida cerró el acceso al lago y colocó nuevos carteles de advertencia alrededor de la orilla.
Además, lanzaron una campaña de concienciación sobre los peligros de alimentar o acercarse a caimanes salvajes, con la advertencia de lo rápido que tal comportamiento puede terminar de manera fatal. Después de que esta prueba de valentía en la orilla del lago terminó con Zack en las fauces de un caimán, una aficionada cuidadora de zoológico entró en su recinto con una lasaña en la mano, convencida de que el cariño podía superar al instinto. Era el 25 de octubre de 2017, cuando el viento otoñal llevó el aroma de pinos y humo de leña sobre la propiedad de Marlene Brickshaw, en las afueras de Flagstaff, Arizona. La bibliotecaria jubilada de 58 años estaba en la ventana de la cocina observando a dos enormes osos negros que caminaban por el recinto de eslabones que ella misma había construido hace 3 años. Lo que comenzó como una operación de rescate para 2 cachorros de oso huérfanos se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que Marlene jamás había esperado. Marlene era el tipo de mujer que acogía gatos callejeros, alimentaba ciervos salvajes desde su porche y creía firmemente que los animales podían sentir la pureza de las intenciones humanas. Sus vecinos la conocían como la dama excéntrica que vivía en la propiedad que llamaba Little Ark, un área boscosa llena de casas de pájaros, perreras para perros rescatados, y ahora también un improvisado recinto para osos, que era tema de conversación en todo el condado. Su ropa siempre estaba salpicada con los rastros de aquel animal que cuidaba en el momento. Hace 3 años, incendios forestales en el norte de Arizona dejaron huérfanos a 2 osesnos negros. Marlene siguió atentamente las operaciones de rescate, solicitó un permiso de vida silvestre y convenció a las autoridades para que los acogiera. Afirmaba tener experiencia en la rehabilitación y contar con instalaciones adecuadas. Sus supuestas instalaciones adecuadas consistían en un recinto de eslabones de cadena de 12 por 18 metros detrás de su casa, sin techo, sin barreras adicionales y sin ningún protocolo de seguridad. Una única puerta conducía directamente al recinto, sin acceso seguro para alimentar o separar a los osos. No solo era inseguro, era francamente insensato. Una construcción que ningún profesional capacitado se atrevería a entrar, ni siquiera de lejos, sin dar inmediatamente la alarma. Durante 3 años, Marlene alimentó a los osos diariamente a mano y los llamaba cariñosamente sus chicos, Bruno y Baxter. Entraba al recinto con cubos llenos de comida y les hablaba en el tono suave con el que solía calmar a los visitantes nerviosos de la biblioteca. Los reporteros locales informaban ocasionalmente sobre su historia como un conmovedor ejemplo de la unión entre humanos y animales. Y Marlene disfrutaba de la atención sin darse cuenta de lo imprudente que era su comportamiento. Lo que Marlene interpretaba como confianza era en realidad un comportamiento aprendido. Los osos asociaban su presencia solo con comida, no con afecto. A medida que las crías crecieron hasta convertirse en osos adultos que pesaban 140 kilogramos, los vecinos expresaron cada vez más preocupaciones sobre el recinto, que parecía cada vez más inadecuado, y sobre la actitud despreocupada de Marlene respecto a las cuestiones de seguridad. Los osos ya habían sido observados poniéndose en sus patas traseras y colocando fácilmente sus masivas arpas sobre el borde superior de la cerca. Los osos negros pueden variar en color desde canela hasta negro. Los machos adultos alcanzan un peso de hasta 270 kilogramos. Sus garras de 10 centímetros de largo y la fuerza de mordida de 800 psi les permiten romper huesos y desgarrar carne. Aunque son omnívoros y a menudo impredecibles, incluso los osos criados a mano conservan sus instintos salvajes y pueden volverse violentos sin previo aviso. Quien tenga un oso en su propiedad no puede permitirse el menor descuido. En el otoño de 2017, uno de los osos, Bruno, el más grande de los dos, comenzó a mostrar signos de agresividad alimentaria, especialmente cuando las comidas se retrasaban o Marlene aparecía con porciones más pequeñas de lo esperado. Los osos en cautiverio desarrollan frecuentemente un comportamiento de defensa de recursos, especialmente cuando sus horarios de alimentación se vuelven irregulares. En esta tarde de octubre, Marlene llegó casi 2 horas tarde con la alimentación, retrasada por una llamada de su hermana. Cargó una bandeja con lasaña sobrante, panecillos y fruta y se dirigió al recinto. Las grabaciones de la cámara de seguridad mostraban cómo llevaba la comida con ambas manos mientras se acercaba al recinto. No llevaba ropa protectora, ni guantes, ni protección facial, nada que pudiera haberla protegido. El recinto no disponía de una jaula de captura ni de una puerta intermedia para una alimentación segura. Solo estaban Marlene,
una bandeja con comida y 2 osos inquietos, cada uno de 140 kilogramos. Cuando entró, silbando como de costumbre, Bruno ya estaba nervioso yendo de un lado a otro cerca de la puerta. Su lenguaje corporal, movimientos tensos, mirada fija en la comida, orejas echadas hacia atrás, eran signos de advertencia claros. Eran señales clásicas de un oso que se prepara para reclamar un monopolio sobre la comida. Tenía apenas tiempo de registrar todo esto antes de que Bruno se lanzara. La golpeó con tal fuerza en el pecho que la levantó del suelo y cayó duro sobre la tierra compacta. La bandeja se le cayó de las manos. Lasaña y frutas se esparcieron en la suciedad, mientras sus gritos llenaban el recinto. Lo que siguió fue brutal y eficiente. Las poderosas mandíbulas de Bruno atraparon el rostro y cuello de Marlene, sus dientes hechos para romper huesos y rasgar carne. Mientras ella luchaba débilmente bajo su peso masivo, él comenzó a arrastrarla hacia una esquina sombría del recinto. Un comportamiento que los expertos en vida silvestre interpretan como el instinto de un oso para proteger y consumir su presa de posibles competidores. Sus gritos resonaron sobre el terreno boscoso hasta su vecino más cercano, Jim Kowalski, que trabajaba a casi 200 metros en su garaje. Llamó inmediatamente a emergencias, pero la ubicación remota significaba que los rescatistas tenían un largo trayecto por carreteras de montaña sinuosas por delante. Cuando los policías y los agentes de vida silvestre llegaron 2 horas después, Marlene ya no se podía salvar. Bruno estaba sobre sus restos parcialmente devorados. La sangre enredaba su oscuro pelaje, mientras Baxter se había retirado temblando al rincón más lejano del recinto. La escena fue tan espantosa que varios socorristas necesitaron atención psicológica posteriormente. Bruno fue sacrificado en el lugar, mientras que Baxter fue sedado y finalmente trasladado a un reconocido santuario de vida silvestre en Colorado, donde pasaría sus días restantes detrás de barreras seguras con profesionales capacitados. La investigación reveló numerosas violaciones de seguridad y destacó los peligros de una rehabilitación amateur de vida silvestre. Mark Hart, portavoz del Departamento de Caza y Pesca de Arizona, resumió la tragedia adecuadamente. El amor no es un protocolo de seguridad. Los animales salvajes, independientemente de cómo fueron criados, retienen sus instintos depredadores y su naturaleza impredecible. Marlene fue arrastrada por un oso al que había criado como a un perro. Al menos había entendido mal la confianza. Mientras tanto, un pescador en Galveston se untó con pasta de anchoas y se adentró directamente en agua infestada de tiburones. Era el 17 de marzo de 2018 y las aguas de la costa del Golfo estaban tranquilas cuando Craig Millan, antes del amanecer, entró al oleaje hasta los tobillos. El pescador profesional de 52 años de Galveston había recorrido estas playas desde su infancia. Sus manos curtidas por el clima y su piel quemada por el sol contaban de décadas luchando con el viento, la sal y las mareas. Sin embargo, la nueva obsesión de Craig debería volverse su perdición. Craig era conocido en su comunidad de pescadores por sus hábitos excéntricos y su profunda desconfianza hacia todo lo comprado o industrial. En su garaje se apilaban cebos de madera flotante con cuerdas, líneas trenzadas y frascos con su crema solar hecha en casa. Una mezcla de aceite de hígado de bacalao, sardinas trituradas y hierbas secretas. Se untaba con ella todos los días e ignoraba las quejas de sus amigos de que olía como un anzuelo podrido. Incluso entre pescadores experimentados, sus métodos superaban con creces el sentido común. La crema solar casera de Craig no solo era ineficaz, sino que básicamente era una señal de cena para cualquier depredador en un radio de varios kilómetros. El aceite de hígado de bacalao y las sardinas aplastadas creaban una estela de olor que, con la corriente, se movía hacia él como una autopista. Pero Craig descartó tales preocupaciones con la convicción de un hombre al que la naturaleza nunca había demostrado lo contrario. Insistía en que los tiburones eran atraídos por el movimiento y no por el olor, e ignoraba regularmente las advertencias de tiburón en el muelle de Galveston. Según Craig, la idea de que la sangre atrae a los tiburones es pura tontería de Hollywood. Según su opinión, era suficiente mantener la calma y no chapotear para estar seguro. En esa mañana de marzo, Craig prescindió de sus habituales pantalones de pesca, ya que consideraba que eran demasiado cálidos para el clima templado. Solo con su traje de baño y su desgastado chaleco de pesca, se había embadurnado con su protector solar casero. La mezcla aceitosa brillaba en su piel mientras se adentraba en el agua turbia. Era exactamente el tipo de comportamiento que ignoraba todas las reglas básicas de la pesca segura desde la orilla.
Su amigo Danny, que estaba a solo unos metros en la playa, observaba la escena con un ligero amusamiento. Una reciente tormenta había enturbiado mucho el agua en el golfo. La visibilidad era casi nula. Lo que Craig nicht sah, pero los biólogos ya habían verfolgt, war eine Gruppe von Jungtieren der Tiburones toro mit einer Länge von 1,2 bis 1,8 Metern, die in den Untiefen jagten. Sie waren von desorientierter Beute angelockt worden, die durch den Rough Wellengang aufgewühlt worden war. Los tiburones toro se cuentan entre los tiburones más peligrosos del mundo y ocupan el segundo lugar en la estadística de ataques a humanos, justo detrás del tiburón blanco. Pueden llegar a medir hasta 3,3 metros de largo, pesar más de 225 kilogramos y tienen una fuerza de mordida de cerca de 1.300 libras por pulgada cuadrada. Como pueden sobrevivir tanto en agua salada como dulce, a menudo cazan en áreas poco profundas, donde también nadan personas. Su sentido del olfato desarrollado les permite detectar sangre en una concentración de 1 parte por 1.000 millones. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas ya había emitido advertencias debido al aumento de la actividad de tiburones, pero Craig rara vez prestaba atención a las advertencias oficiales. Prefería confiar en su propia experiencia e intuición. Un error que le costaría la vida. Cuando Craig estaba de pie hasta la cintura en el agua color chocolate, su rastro de olor se extendió como una nube invisible. La combinación de aceite de pescado y compuestos orgánicos actuó como un faro olfativo que inmediatamente impactó los quimioreceptores sensibles de todos los depredadores en el área. Para un tiburón toro, Craig no olía como un humano. Olía como una presa herida, indefensa y fácil de dominar. Solo unos minutos después de haber lanzado su primera línea de pesca, sucedió. Danny vio cómo Craig fue bruscamente tirado hacia un lado. Entonces vino un grito, un agudo sonido gutural que rompió la tranquilidad matutina. Un tiburón toro de aproximadamente 1,5 metros de largo había llegado desde abajo, había mordido el muslo izquierdo de Craig y lo sostenía con una determinación que incluso hizo que Danny, en la orilla, se quedara paralizado. Craig pataleó e intentó retroceder, pero el tiburón no soltaba. Los tiburones toro no mordisquean. Ellos muerden, giran y arrancan la carne. Mientras sacudía su cuerpo, trozos de carne y sangre se dispersaban en las olas. Craig gritó de nuevo. Luego se precipitó hacia adelante y luchó por mantenerse en pie. Danny corrió en Richtung del agua, pero se detuvo abruptamente, indefenso. El agua alrededor de Craig se había teñido de rojo sangre. En menos de 30 segundos, todo había terminado. El tiburón lo soltó y desapareció. Craig se hundió de lado en las olas, su rostro distorsionado por el dolor. La sangre brotaba de una herida abierta, donde la arteria femoral había sido desgarrada. Lo que Danny inicialmente había tomado por otro paso torpe en el agua, resultó ser algo mucho peor de lo que nunca había estado preparado para ver. 2 socorristas fuera de servicio, hermanos que estaban trotando por la orilla, corrieron sin dudarlo hacia el agua. Arrastraron el cuerpo inerte de Craig a la playa. Su pierna izquierda estaba destrozada y sangraba abundantemente. Uno de los hermanos presionó inmediatamente la herida, mientras el otro llamaba a emergencias. Pero ambos sabían que Craig se desangraba rápidamente. Los equipos de rescate llegaron en 8 minutos, pero Craig ya había perdido demasiada sangre. Los paramédicos lucharon por estabilizarlo camino al hospital, pero su pulso se debilitaba cada vez más. En el hospital fue declarado muerto. Nunca recuperó la conciencia. La investigación mostró claramente lo que había salido mal. La caja de aparejos abierta de Craig fue encontrada en el oleaje. Cebo de camarón sin usar todavía estaba allí. Un indicio de que no había estado activamente alimentando o haciendo algo que típicamente atrae a los tiburones. Pero el aceite de pescado en su cuerpo contaba otra historia. Parques y Vida Silvestre de Texas publicó una nueva advertencia, en la que se pedía a los pescadores que no usaran aceites animales ni productos con olor a pescado mientras esperaban en aguas costeras, especialmente con poca visibilidad, cuando los tiburones dependen principalmente de su sentido del olfato. Para el círculo de pesca de Craig, el mensaje fue dolorosamente claro. En la ceremonia conmemorativa con vista al mismo tramo de costa, su amigo Danny lo resumió. Craig siempre decía que el instinto es mejor que el conocimiento de los libros. Al final, resultó que los hechos superan a ambos. Gracias por ver. Si este mortífero desfile de malas decisiones te ha entretenido, entonces mira el próximo video. Allí habrá aún más errores fatales. Hasta pronto.